En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pueden sentarse, por favor. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, hoy en este domingo sexto de Pascua del año 2026, el Señor Jesucristo nos exhorta a que seamos verdaderos discípulos de Él. Y ser discípulos del Señor Jesucristo no solo es decir que soy o que usted es, sino es seguir los pasos, las enseñanzas y las acciones de nuestro Señor Jesucristo. Porque solo así podemos entender qué significa ser seguidor de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Today, in this sixth Sunday on Easter of Lord Jesus, He's called each of us to be true disciples of Christ. And what does that mean to be disciples of Christ? Is to follow Jesus, follow His example, and follow His actions. Because many of us, we say, I am Christian, but your fruits, there's no according what Jesus He's taught to us to be or to do. So that is the reason there's still many different kinds of denominations around the world, but those denominations' name is not important. Important is if you follow Jesus, if you are disciple of Christ, si usted es discípulo del Señor Jesucristo. Amén. Amén. So vamos a caminar juntos. ¿Qué significa ser discípulos del Señor Jesucristo? El hecho de que esté revestido con una alba, una estola y una capa pluvial no es de lujo, sino lo que significa es que he decidido ser un siervo, un discípulo del Señor Jesucristo. Pero como discípulo debo mostrar mi ejemplo de servicio, mi manera de vivir la vida y de cómo tratar a todos por igual con el mismo amor que Cristo me ama a mí y también los ama a ustedes. Amén. Por eso dice en el Evangelio del día de hoy, en el capítulo 2, si una de mis ramas no da uvas, la corta. Si un miembro de la iglesia que dice que es de Cristo, pero no da frutos, la vida eterna o la muerte eterna. Es la condenación a muerte porque no da frutos. Solo decimos, soy católico, soy cristiano, soy esto, soy lo otro, pero no tienes frutos. Es como aquel que dice, tengo fe, pero no tengo obras. Una fe sin obras es una fe. ¿Es una fe? Muerta. Amén. Por eso dice, si no da frutos, la poda y la limpia. ¿Qué significa cuando Dios nos poda y nos limpia? Nos llama la atención, nos da apapachos. ¿Entienden la palabra apapachos? Porque eso es muy de México, ¿no? Y de algunos otros países. Apapachos quiere decir muestras de amor, ¿verdad? Y cuando de plano no queremos oír, nos llama la atención fuerte Dios, ¿verdad? Porque si ve que un hijo se va a ir al desbarrancadero, ¿usted lo dejaría que se fuera, que se matara? Así Dios nos ama.
Por eso dice que Él nos limpia, nos quita esa maldad que traemos en el corazón para que demos más fruto. ¿Qué hacemos cada año cuando va a empezar el invierno con nuestros árboles frutales o con los rosales? ¿Qué hacemos? Los podamos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que den más frutos, para que den más flores. Así debemos ser los seguidores de Cristo. Debemos permitir que Cristo nos pode, que nos quite todo lo que es malo de nosotros. Las palabras groseras, ese vocabulario florido que no le agrada a Dios, porque usted no puede alabar a Dios con un vocabulario florido. El coro no puede estar cantando allí y con esa misma boca maldecir y odiar. Amén. O usted que viene y se hinca y es muy persinado o santiguado, como dicen en el norte de México, pero con esa misma manera usted vive como si viviera en el monte, en el campo, como una cabra, sin respetar a Dios. Por eso, hoy en este día, el Señor Jesús nos reta en el verso 4: sigan unidos a mí. ¿A quién debemos estar unidos? A Cristo. Y como estamos unidos a Cristo, seguimos su ejemplo. Y como seguimos su ejemplo, tenemos que pelearnos contra la soberbia. La soberbia no es de Cristo. El orgullo no es de Cristo. La humildad es de Cristo. Y la vamos a entender hoy, la humildad, en un ratito más. Por eso dice el Señor Jesucristo que si permanecemos unidos a Él, daremos fruto. Sin Él somos viñas muertas. Somos muros blanqueados, como dice en el Antiguo Testamento. Blancos por fuera. ¿Y cómo? Y podridos por dentro. A eso nos llama Cristo en este día. I will be back shortly in English because I hope Julieta está haciendo una traducción, ¿no? ¿Sí? Ok. So, ¿me puedo ir en español derecho? Ok, perfecto. Gracias. Dice el Señor Jesús: yo soy la vid y ustedes son las ramas. ¿Recuerdan el himno de hace un ratito? Hay muchas ramas, pero solo es un tronco. ¿Cuál es el tronco? Cristo Jesús. Si esa rama no está en Cristo Jesús, esa rama está muerta. En esa rama hay odio, hay resentimiento, hay malas palabras, hay malos deseos, hay todo lo que al diablo le gusta. Solo el que está tomado de Cristo Jesús está lleno de la presencia de Dios. Porque en la presencia de Dios hay amor, hay perdón, hay servicio y hay humildad, que la vamos a explicar en un ratito más. Amén. En el verso 7 de este día dice: si ustedes permanecen unidos a mí y permanecen fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. ¿Están entendiendo? Que si ustedes permanecen fieles a Cristo Jesús, pidan lo que quieran y Él se los dará. ¿A quién le tenemos que pedir? A Cristo, a nadie más. A nadie más. ¿Solo a quién? A Cristo. Y Él tiene poder para levantar muertos, para sanar. Aunque el doctor te diga ya no la vas a hacer, Cristo es el que tiene la última palabra. Porque es Dios. Amén.
Y ese mensaje es el que tenemos que llevar a la humanidad. Dice en el verso 8, en esto se muestra la gloria de mi Padre. O sea, se muestra la gloria de Dios en la medida que los discípulos, la iglesia, dan frutos por la fe y por seguir a Cristo Jesús. Amén. Donde hay odio, debe haber amor. ¿Se acuerdan la oración de San Francisco? ¿Verdad? Donde hay odio, debe haber amor. Donde hay guerra, paz. Porque al odio se le vence con el amor. Y a la amargura con la miel. Amén. A eso somos llamados. Y cuando logramos hacerlo, entonces le damos la gloria a Dios. Entonces tiene sentido la palabra aleluya. Yo le doy la gloria a Dios. ¿Cómo? Con mis frutos, con mis hechos, con mi manera de ser. Cuando doy el perdón a quien me ha ofendido. Amén. Y así dice Cristo, llegarán a ser verdaderos discípulos míos, dice el Señor. Así que, ¿de quién son discípulos ustedes? De Cristo. Un día el Padre Méndez no va a estar aquí. Pero ustedes no están aquí por el Padre Méndez. Ni están porque son amigos de fulanito o perenganito. Ustedes están porque siguen a Cristo Jesús. Y donde está Cristo, allí está su iglesia. Y donde está su iglesia, debe reinar el amor. Porque Cristo es amor. Amén. Por eso, queridos hermanos, voy a llevarlos brevemente a la primera lectura cuando Pablo estaba allá en el aerópago de Atenas, Grecia, que tenían altares para todos los ídolos paganos, para todos los dioses que ellos adoraban. Y tenían un altar que no tenía ningún ídolo y decía para el Dios desconocido. Y Pablo aprovechó esa oportunidad para decirle, aunque ustedes no conocen a ese Dios que están adorando sin conocerlo, hoy les vengo a decir quién es. Y se llama Cristo Jesús. Él murió por nosotros en la cruz del Calvario. En Él tenemos vida eterna. Y por eso Pablo les dice y nos dice a nosotros en el verso 29, siendo pues descendientes de Dios, no debemos pensar que Dios sea como las imágenes de oro, plata o piedra que los hombres hacen según su propia imaginación. Y luego en el verso 30 dice, Dios pasó por alto, entre otros tiempos, la ignorancia de la gente, pero ahora ordena a todas, en todas partes, que se vuelvan a Él. Fíjate lo que dice Dios, ordena los que no somos ignorantes, que pongamos nuestra fe ¿en quién? En Cristo. En Cristo, porque Cristo es Dios. Amén. Amén. Dice el Salmo 13, el verso 13 del Salmo 148. Alaben el nombre del Señor, porque solo su nombre es excelso, su gloria sobre la tierra y los cielos. Dice este salmo en el verso 13 del capítulo 148 o el Salmo 148, que la alabanza debe ser al Señor nuestro Dios, porque solo su nombre es excelso. ¿Qué significa eso? Que Dios, el único nombre que nos dio para que nosotros seamos salvos y lleguemos a la vida eterna, es solo con el nombre ¿de quién? Cristo Jesús. De Cristo Jesús. Fuera de Cristo no hay salvación. Fuera de Cristo hay muerte eterna. Por eso, para terminar, puede terminar este mensaje con lo que dice la primera carta del apóstol San Pedro, en el capítulo 3, verso 8 en adelante. Y aquí sí quiero que pongan atención. Yo sé que mis que están transmitiendo batallan conmigo porque me muevo, no puedo ser estático. En el verso 8 dice, a la Santa Natividad le escribió esta carta, abrir los ojos.
y los oídos. En fin, vivan todos ustedes en armonía. ¿Qué significa armonía? Amor, compañerismo, hermandad, apego el uno al otro, unidos en un mismo sentir. ¿Unidos en cuál sentir? ¿En el sentir de quién? De Cristo, ¿verdad? Porque no podemos decir que somos la iglesia de Cristo, que somos seguidores de Cristo y parecemos perros y gatos, como decimos en México. Somos el pueblo de Dios, amén. Entonces, si hay una aspereza, Cristo está en medio y en Cristo podemos sanar. Amén. Ahora bien, amándose como hermanos. ¿Por qué somos hermanos? Porque somos hijos de Dios, amén. Y porque Cristo nos compró con la sangre de Dios, la sangre de Cristo. Así que como pastor de ustedes, como sacerdote de Jesucristo, no quiero volver a oír que entre vosotros se diga: hey fulano, hey fulana. Regresemos a la raíz. Somos hermanos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Porque cuando lleguemos al cielo, de acuerdo al Evangelio, vamos a ser ángeles de Dios, alabando al Todopoderoso, al Creador. Sean bondadosos. ¿Qué significa la palabra bondad? Otra definición: caritativo, comprensivo, ¿verdad? Usted no puede decir, un día se encuentra Norma Riquelme con Cecilia González, allí en el rancho, aquí nomás en el rancho, en la calle McDonald, y va y le dice esta Ceci: hola hermanita, ¿cómo está? Hola hermanita, ¿cómo está? No, pues aquí ando de compras, dice esta Norma, y la otra dice: sí, yo vine a traer unos jitomatitos, un quesito, un chilito y unas tortillas, porque solo para eso me alcanza. La estoy pasando muy mal, hermana, con esta situación que está pasando ahora. Pero Norma, como dice, conoce la Biblia, dice: no se preocupe hermanita, Dios proveerá. Pero Norma iba con su carro llenito de comida, y en su maleta ahí tenía unos fajos de billetes de $1. Ella dijo que Dios proveerá, pero en ella no hubo nada que le conmoviera, ¿verdad? Pero esa es otra Norma que yo conozco. La Norma que yo conozco y que pertenece a este pueblo de Dios toma acción sin cacarear. ¿Saben qué significa la palabra cacarear? Como las gallinas cuando van a poner el huevo, que lo anuncian. Usted se regresa y va comprando mandado. Usted conoce a su hermana y va comprando doble. Y cuando llega al carro hace 2 bolsas. Esta es para mi hermana Ceci y esta es para la casa. Y me la echo a seguir y llego y le toco la puerta: hermana, aquí está lo que Dios le ha proveído a usted. Ese es el pueblo de Dios. Amén. No el que solo habla por hablar. Amén. Amén. Ahora vamos a caminar a una palabra que la han mal usado mucho y que tengo mucho gusto de poderla explicar hoy en esta mañana. La palabra humildad. Ay no, el hermano es muy humilde porque él saluda a todos. El hermano es muy humilde porque es muy amable con todos. Eso no es la definición de humildad. ¿Saben cuál es la definición de humildad? Es aquel que reconoce su error y pide perdón. ¿Saben cuál es la definición de humildad? El que acepta un consejo y acepta que la regó, como dicen en la Ciudad de México, y que se arrepiente y que cambia. Eso es ser humilde. Que cuando a ti te insultan con una mala palabra y que sientes que vas a explotar, pero agachas la cabeza porque eres de Cristo, ahí eres cuando muestras la humildad de Cristo Jesús en ti. Porque entonces venciste al orgullo, porque entonces venciste a Satanás,
Y cuando tú venciste a Satanás, la gloria es dada a nuestro Padre Santo Yahvé, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. No devuelvan mal por mal. Ya no se vale ojo por ojo, ni diente por diente, sino todo lo contrario ahora. Si alguien te ofendió, tú deséale el bien. Si alguien te maltrató, tú trátalo con amor. Porque somos de Cristo. Amén. Y si somos de Cristo, ¿en dónde están nuestros frutos? En nuestras acciones. En la manera como vivimos. Porque es fácil venir aquí a la casa de Dios y cantar los himnos y amén, hermano, y toda la cosa. Pero cuando estamos allá en la vida cotidiana, seguimos siendo iguales que los del mundo. Entramos al carro de un hermano de la iglesia, entre comillas, y luego anda oyendo la música de Bad Bunny y la música esa de los drogueros, los marihuaneros, y andan oyendo eso. Y cuando saben que estoy cerca, se espantan. ¿A quién quieren engañar? ¿Podemos engañar a Dios? No. El que es de Cristo aquí, allá, en todas partes, 24 horas al día. Amén. Amén. Y sabes que el que es de Cristo, aunque lo maltraten, Él da bendición. Amén. Porque quien quiera amar la vida y pasar los días felices, cuide su lengua, dice, de no hablar mal, y de sus labios de decir mentiras. O sea, en pocas palabras, que no seamos chismosos. Muchos asumen que el chismoso es el que va, habla y habla y habla con los demás, pero no es una definición correcta. El chismoso es aquel que también oye lo que le están chismeando para llevarlo. Solo cuando alguien viene y te dice algo y tú lo paras, ahí se acabó el chisme. Amén. Porque somos de Cristo. Porque el Señor cuida de los justos, presto oídos a sus oraciones, pero está en contra de los malhechores. Amén. ¿Quién podrá hacerles mal a ustedes si ustedes se empeñan siempre en hacer el bien? Nadie. Porque el que siempre hace el bien, en su corazón hay amor. Porque si en su corazón hay amor, ahí está Cristo mismo. ¿Se acuerdan del himno 378? Cuando el pobre nada tiene y aún reparte, va Cristo en su mismo caminar. Amén.